Yo viví donde termina la fe, no donde se pierde de golpe, sino donde se adelgaza, donde deja de sostener y empieza a cansar. No hubo blasfemia ni gritos, solo preguntas que nadie respondió. Y cuando una pregunta se repite demasiado, la fe no se rompe, se desgasta. Ahí comienza todo, quédate. Porque esta historia no habla de ateos ni de creyentes. Habla del punto exacto donde creer deja de dar consuelo y empieza a exigir silencio. Aquí no encontrarás demonios visibles ni castigos antiguos. Encontrarás algo más inquietante. El momento en que sigues creyendo por costumbre, no por convicción. Yo observé ese lugar durante mucho tiempo. No es un abismo, es un borde. Personas que aún oran, pero ya no esperan respuesta. Personas que repiten palabras sagradas como si fueran hábitos. Y aquí ocurre algo peor. Cuando la fe deja de ser refugio, se convierte en carga. No porque sea falsa, sino porque ya no dialoga contigo. Lo inquietante es que nadie habla de este estado. Se habla de creer o no creer, pero no de quedarse a medias. De vivir en una fe que no ilumina, pero tampoco se suelta. Y aquí comienza la verdadera fractura, porque cuando la fe no responde, el silencio empieza a parecer más honesto. Yo viví ahí, donde las preguntas eran más sinceras que las respuestas, donde dudar no era rebeldía sino agotamiento. No dudaba de lo sagrado, dudaba de mi lugar en ello. Y eso pesa más que negar, porque negar es una decisión. Permanecer sin sentido es desgaste, pero aquí ocurre algo peor. Cuando te quedas demasiado tiempo en ese borde, empiezas a ajustar tu interior para no sentir. Justificas el vacío, le llamas etapa, le llamas prueba, y sigues. No porque estés convencido, sino porque detenerte implicaría aceptar que algo terminó. Yo observé cómo muchos hicieron lo mismo. Siguieron caminando con símbolos que ya no hablaban, con promesas que ya no calmaban, y aún así, continuaron, porque soltar duele más que cargar. Y ese es el lugar donde yo viví, donde la fe no muere pero deja de abrazar, donde aún hay palabras pero ya no hay respuesta, y desde ahí todo empieza a cambiar sin que nadie lo note. Yo seguí viviendo ahí cuando la fe empezó a sentirse como un eco. No había ira, no había rechazo, solo repetición, palabras dichas sin temblor, gestos hechos sin emoción. Y aquí ocurre algo inquietante. Cuando la fe se vuelve rutina, deja de protegerte. Ya no duele perderla, duele sostenerla. Lo inquietante es que desde fuera nadie nota la diferencia. Sigues hablando igual, sigues actuando igual, pero por dentro algo se va apagando lentamente. No es una caída, es un desgaste, como una luz que no se apaga de golpe, solo alumbra cada vez menos. Y aquí comienza la verdadera grieta. Cuando finges que todavía ves claro, yo observé cómo el miedo cambió de forma. Ya no era miedo a creer mal, sino miedo a admitir que ya no sentías nada, porque sentir nada es más aterrador que sentir culpa. La culpa al menos confirma que algo importa. El vacío no. El vacío solo ocupa espacio, pero aquí ocurre algo peor. Empiezas a proteger ese vacío. Lo justificas. Dices que es madurez, que es crecimiento, que ya no necesitas sentir para creer. Y sin darte cuenta conviertes la fe en una idea fría, sin vida, sin diálogo. Algo que defiendes pero que ya no te sostiene. Yo vi personas aferrarse a estructuras porque perderlas significaba quedarse solas con sus preguntas. Vi cómo evitaban pensar demasiado para no romper lo poco que quedaba. Y aquí comienza la verdadera caída. Cuando el pensamiento se vuelve amenaza, cuando cuestionar se siente como traición, no dejaste de creer, dejaste de esperar, y eso cambia todo. Porque la fe sin esperanza no guía, solo pesa. Se vuelve un objeto que cargas por costumbre. Y cuanto más tiempo la cargas así, más difícil es soltarla sin sentir que te pierdes a ti mismo. Yo viví donde termina la fe activa y comienza la fe vacía, donde ya no se pregunta por sentido, solo por continuidad, donde el alma aprende a callar para no incomodar, y desde ese lugar el mundo se ve distinto, no más oscuro, más plano, sin profundidad, sin misterio, solo una sucesión de días correctos, ordenados, soportables, y aunque todo parece estable, algo esencial ya no respira. Ahí seguí viviendo, donde nadie grita, nadie cae, nadie huye, solo se permanece. Y permanecer sin vida interior es una forma lenta de desaparecer. Yo seguí ahí cuando entendí que la fe no siempre se rompe. A veces simplemente deja de acompañar. Sigue presente pero ya no responde. Como una habitación donde aún hay muebles pero nadie vive. Caminas dentro y todo está en su lugar, pero no sientes hogar.
Y aquí ocurre algo inquietante. Empiezas a preguntarte si el problema eres tú. Lo inquietante es que nadie te enseña qué hacer cuando creer ya no consuela. Te dicen que resistas, que ores más, que calles, y tú obedeces. No porque estés convencido, sino porque no sabes a dónde ir sin eso. Y aquí comienza la verdadera fractura, cuando la fe deja de ser un encuentro y se vuelve una obligación silenciosa. Yo observé cómo empezaste a sentir vergüenza de tus dudas, no porque fueran malas, sino porque no encajaban. Así aprendiste a esconderlas, a tragarlas, a vivir con ellas como quien vive con un dolor leve que nunca sana. No duele lo suficiente para detenerte, pero tampoco te deja avanzar libre. Pero aquí ocurre algo peor. Cuando no puedes hablar de lo que dudas, empiezas a dudar de lo que sientes. Te desconectas de tu interior para no provocar conflicto. Y sin darte cuenta, la fe ya no transforma, solo ordena. Te mantiene correcto, pero no vivo. Yo vi cómo muchos confundieron fidelidad con silencio, permanecer con verdad. Y aquí comienza la verdadera caída. No cuando abandonas, sino cuando te quedas sin alma, cuando sigues adelante sin presencia, sin diálogo, sin temblor. Porque lo sagrado sin temblor se vuelve idea, no experiencia. No dejaste de creer en algo superior, dejaste de creer que ese algo aún te escucha. Y eso cambia la forma en que existes. Oras pero no esperas. Lees pero no preguntas. Sigues pero no buscas. Y ese modo de vivir parece estable, seguro. Pero es frágil. Yo viví ahí, donde la fe sigue en pie, pero ya no sostiene peso. Donde el lenguaje permanece, pero el sentido se va. Y lo inquietante es que ese lugar no parece peligroso. Nadie cae, nadie se pierde visiblemente. Solo se aprende a vivir sin profundidad. Y cuando la profundidad se pierde, todo se vuelve plano. Correcto, aceptable, vacío. Yo seguí viviendo ahí hasta que entendí algo que casi nadie acepta. La fe no siempre muere con una negación. A veces muere por abandono lento, por falta de diálogo, por cansancio acumulado. No la traicionas, simplemente dejas de habitarla. Y aquí ocurre algo inquietante. Cuando dejas de habitar algo, ese algo deja de sostenerte. No hubo un día final. No hubo ruptura clara, solo una distancia que creció sin hacer ruido. La fe quedó atrás como queda atrás una voz conocida en una habitación contigua. La escuchas pero ya no te habla a ti. Y aquí comienza la verdadera soledad. No estar sin fe, sino estar con ella sin conexión. Yo observé cómo aprendiste a vivir así, cumpliendo, repitiendo, encajando. Desde fuera todo parecía estable, incluso correcto, pero por dentro algo se había apagado. No la moral. No las creencias, la expectativa, esa esperanza silenciosa de que algo responda cuando llamas. Pero aquí ocurre algo peor. Cuando aceptas vivir sin respuesta, empiezas a llamar madurez a la resignación. Te convences de que no necesitas sentir, de que lo importante es seguir. Y así el vacío se vuelve normal. Se vuelve hogar, un hogar frío, ordenado, sin preguntas. Yo no te vi caer. Te vi acomodarte, ajustar tus límites, bajar tus expectativas. Aprender a no pedir demasiado. Y eso es peligroso porque no duele de inmediato. Solo reduce lo que esperas, lo que sueñas, lo que te atreves a preguntar. Y aquí no hay condena, no hay juicio final, solo una pregunta que queda suspendida. Si la fe ya no te habla, si ya no te sostiene, si solo la cargas por costumbre, entonces, ¿sigues creyendo o solo sigues?